Buenos días, mis amigos viajeros. Buenos días en medio de un monzón desde Yangon, la capital de la antigua Birmania, del antiguo reinado de Birmania, hoy convertido en la República Militar de Myanmar. Quizás uno de los últimos paraísos perdidos en mitad del universo donde habitamos. Digo, uno de los últimos paraísos perdidos con todos los inconvenientes que también pueda tener, pero este es el reino de la paz, de la sonrisa, de la quizás falta de picaresca y de la falta de teléfono móvil, de la escasez de internet. En algunos puntos lo hay, pero en resumen el paraíso. Nos encontramos en mitad de la ciudad, en un hotel, en el Hotel Nikko, quizá de lo más moderno que hay, pero con corte muy clásico. El entorno que ustedes ven es nuestro jardín y desde aquí comenzaremos un recorrido de 16 días atravesando todo este país. Para llegar a Myanmar es preciso buscar unas buenas manos que te conduzcan. Pocas conocen bien este país. Nosotros hemos escogido las de Novel Tour, que el año que viene nos llevarán a un grupo muy grande. Síganos una semana, 2 semanas, 16 días. Próximo a las 7 de la tarde, cuando el sol acababa de ocultarse, aterrizamos en el viejo y deteriorado aeropuerto internacional de Yangon, conocida mundialmente como la capital del país, aunque hace ya 5 meses que no lo sea. Tras un breve paseo por el Jardín Real sobre el lago Kendawi de Yangon, comenzó nuestro auténtico recorrido por este sorprendente país, Myanmar. Desde el aire camino de Jejo, pudimos apreciar las enormes inundaciones que el país sufría con estoica naturalidad y sin gemidos. Pronto aterrizamos en el aeropuerto de Jejo y nuestro coche debió casi navegar en el camino hacia el lago Inle. Debimos preguntar cuál era hoy el camino transitable. Pronto llegamos a Nhan Shue, el mayor pueblo del lago, donde deberíamos tomar nuestra lancha hacia el hotel. La actividad en el puerto era constante. Continuamente salían o pasaban esas típicas lanchas tipo traineras a motor. Nuestro hotel, el Inle Princess Resort, resultó ser una de esas joyas que solo en Asia o en los mares del sur se pueden encontrar. Cabañas palafíticas individuales en madera de teca y en medio de un tremendo jardín de agua y flores. Poco después de la salida del sol, iniciamos nuestro primer recorrido por el lago. Desde la salida del hotel hasta el centro del lago ha de hacerse sin motor, por motivos ecológicos y de preservación del entorno. Pudimos comprobar la curiosa manera de remar, impulsando el remo con una pierna. Atrás íbamos dejando la bella estampa del Hotel Inle Princess Resort, de 8 años de antigüedad. El lago Inle es uno de los destinos obligados de todo viajero que visite Myanmar. Está situado a 1.320 metros de altitud, rodeado de espectaculares colinas y montañas. Nunca hace excesivo calor, e incluso en enero es quizás de los pocos lugares de este país donde por la noche se necesite un jersey. Este hermoso lago mide 22 kilómetros de largo por 11 de ancho. Nhan Shue, donde embarcamos ayer, es la principal población de las 11 que pueblan el lago, sumando un total de 125.000 personas, de las que 70.000 viven en palafitos costeros o en islotes. La mayoría son de etnia Intia, procedentes del sureste de Myanmar,
de donde llegaron en el siglo XIV. La zona disfruta de una relativamente próspera agricultura, siendo los principales productos tomates, arroz, calabazas, coliflor, nuez de betel, papayas, mangos, melones y bananas. Muchos de estos cultivos se dan en jardines flotantes que brotan en mitad del lago. Navegando por el lago se aprecia una gran actividad. El lago es su gran vía de comunicación y sobre ella, en sus típicas y alargadas barcazas, podemos encontrar escolares yendo a la escuela, transportes de mercancías o particulares que atienden sus más diversas necesidades. Justo en mitad del lago llegamos al pueblo de Nang Hu, donde dentro del agua nos recibe su espectacular pagoda llamada Paung Dau O, con más de 50 estupas. Frente a ella, los artesanos han creado un importante mercado de artesanía que empieza a gozar de gran aceptación entre los viajeros. En el interior del mercado es posible contemplar a un reducido número de las pocas mujeres jirafa existentes en la región. Se trata de mujeres de la etnia Karen, con sus cuellos deformados por el uso progresivo de anillos metálicos superpuestos alrededor de sus cuellos, llegando a colocarse hasta 25. Sin entrar a valorar esta costumbre propia de la tribu, nos parece poco ético el explotar comercialmente la costumbre, habida cuenta que si alguna de estas mujeres se les quitasen sus anillos, moriría, pues no podría sostener el peso de sus cabezas. Del pueblo de Nang Hu y su preciosa pagoda, nos despidió una de las decenas de budas que ocupan los altares laterales de sus estupas. Ante nuestra agitada emoción desbordada en los pueblos flotantes del lago Inle, la vida continúa monótona, pacífica y bella, ajena completamente a las influencias foráneas. Estos pueblos en su interior tienen una urbanización mixta entre pueblo convencional, con sus calles y sus casas sobre pilares acuáticos, comunicadas entre sí por pequeños puentes. Nuestro día continuó recorriendo este fantástico e impensable lago Inle. Estamos en la mitad del país de Myanmar, Birmania, como le seguiremos llamando la mayoría de las veces, y rodeados de tribus y de personas que creeríamos que solo se ven en las películas. En este momento recorremos uno de los múltiples pueblos que se encuentran en este lago. Nuestro recorrido por el lago Inle nos llevó a continuación hasta el pueblo de Nam Pan, absolutamente integrado en las azules aguas del lago. Como no, en lugar principal de la aldea brilla reluciente el capirote de la pagoda local, completamente recubierta de panes de oro, así como otra de mármol blanco. También es localmente muy famosa su pagoda Paung Daung U, de la que han realizado una réplica instalada sobre un barco y todos los meses de noviembre le hacen recorrer los canales del lago. Al final del lago remontamos 500 metros el curso de un caudaloso río que aquí vertía sus aguas. Nuestro objetivo sería la aldea de Inle Boy. A la entrada del pueblo, en la ribera, sorprendimos a dos jovencitas que ocupaban su tiempo en lavar sus utensilios de cocina y en darse un buen baño personal. Sin duda debía de tratarse de una actividad de su vida cotidiana y lo realizaban con la máxima naturalidad, sin importarle en absoluto nuestro interés. Un vecino del pueblo se unió a las dos señoritas y también parecía dispuesto a las labores de higiene.
Pero lo que verdaderamente nos dejó perplejos fue encontrar esta pequeña joya de galería de arte perdida en este pequeño pueblo en mitad de la selva. Se llama Inly Boy Art y es propiedad de un amigo de nuestro guía acompañante y ya amigo Zoe. Evidentemente, compramos un precioso cuadro de rojos monjes y estupas amarillas por apenas $30. La selva que aquí nos encontramos la constituyen básicamente grandes bosques de caña de bambú, de enormes cañas de bambú convertidas en árboles. Remontando a pie un riachuelo afluente del río, encontramos este monasterio, donde 3 jovencitos monjes jugaban divertidos. Sin duda les complacía nuestro interés por ellos. Desde el monasterio sale un largo camino cubierto donde aún aparecen restos de un mercadillo matutino. En él que encontramos preciosas marionetas tan del gusto de las gentes de estas latitudes. Al final del largo pasillo aparecen las ruinas de una vieja pagoda con más de 100 estupas, cuya leyenda habla de crueles matanzas de todos los miembros de una gran familia en cuya memoria levantaron las estupas. De regreso a Inly Boy, el número de jóvenes haciendo su limpieza se había multiplicado. Niños, niñas, jovencitos, jovencitas aprovechaban un recodo del río para asearse a fondo. Llegamos a la conclusión que al finalizar la jornada con la caída del sol, los jóvenes se toman su tiempo en acicalarse para estar presentables en el nuevo día. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo amenazaba lluvia. Emprendimos la navegación de regreso a nuestro hotel. La noche ya se cernía sobre el lago cuando llegamos al Inly Princess Resort. La misma sensación de paz de la mañana lo envolvía todo. Desayunar tras la salida del sol en la terraza de este hotel es uno de esos privilegios que, si uno tiene la oportunidad, no debería perdérselo. La vista sobre los canales y los manglares, con una tenue luz de madrugada, y el suave remar de los marineros en sus lanchas, produce una sensación difícil de describir. Mejor, contémplenla. Nuestro coche no pudo acercarse al puerto a recogernos para iniciar el camino hacia Pindaya. Las inundaciones lo impedían. Debimos utilizar un tree show para llegar hasta él y poder iniciar el viaje. En mitad del camino, un par de jóvenes paseaban a lomos de una vaca y un búfalo, mientras los animales pastaban. Nos admiró la estampa del morenito sobre el búfalo, protegido por su paraguas de papel que le protegía del sol. Al mediodía, tras sufrir una lluvia torrencial, llegamos a la famosa cueva de Pindaya, que aparece colgada de la ladera de una verde y bellísima colina. La leyenda cuenta que 7 bellas princesas fueron capturadas por la maligna araña gigante y encerradas en la cueva. Un valiente e intrépido príncipe, ayudado de su arco y sus flechas, acudió al rescate de las doncellas, acabando con la araña y liberando a las princesas. Fue en el lago Baddaló donde se bañaron las 7 princesas una vez rescatadas por el príncipe. Desde la pagoda basa hasta la entrada de la cueva había que subir 332 escaleras. En el interior de esta enorme cueva, a lo largo de los siglos, se han ido reuniendo hasta 8.000 figuras de Buda. El panal representa el conjunto de todos los Budas. La cueva permaneció perdida hasta que hace solo 80 años fue redescubierta. Desde entonces, innumerables fieles han adoptado a cada uno de los Budas y le han ido recubriendo de panes de oro. A día de hoy es uno de los lugares de culto que mayor número de peregrinos budistas atrae. Los primeros Budas fueron colocados en esta cueva en el siglo XIII y hoy reúne imágenes de bronce, de piedra y de madera de teca.
En medio de las imágenes encontramos al jefe de los espíritus, responsable de la seguridad de todos los budas. Nuestra siguiente etapa nos condujo al pueblo de Kaló, en el centro del país. Aquí pudimos conocer una de las costumbres más extendidas en Myanmar: masticar hojas de petel. Sobre una hoja de este árbol se juntan cal, tabaco y petel, que una vez envueltos la gente mastica con verdadera adicción para luego escupirlas. La boca les queda teñida de rojo. Nuestros amigos las preparaban para venderlas. El mercado de Kaló nos encantó tanto como todos los que visitamos. El tremendo colorido y la gran mezcla de tribus que aquí se dan cita convierte a los mercados en algo imprescindible de visitar en Myanmar. Las zonas del pescado y las verduras reúnen las escenas de mayor colorido. De nuevo en la carretera, continuando nuestro recorrido por este increíble país. En los campos cercanos encontramos a este grupo de campesinas que animadamente y con alegría realizaban sus tareas agrícolas. Unos kilómetros después, bajo un puente, un pastor de búfalos bañaba a su rebaño en el río para ayudar a desparasitarles. El pastor orgulloso nos mostró sus dominios sobre los animales. A mitad de camino entre Kaló y Jejo, lugar en que deberemos tomar la avioneta hacia Bagan, nuestro acompañante Zoe pidió hacer una parada en la cueva Mimati, lugar en el que él cree que ya estuvo en alguna vida anterior y donde deseaba orar. Los budas que protegen el exterior nos permiten analizar alguna de sus 32 características exclusivas: orejas hasta los hombros, manos muy largas y con todos los dedos iguales, un rizo en mitad de la frente. Ya en el interior tuvimos la sensación de encontrarnos a la hermana pobre de la cueva de Pindaya, también repleta de budas, pero casi sin oro. Un Buda en postura de enseñanza se iluminaba por una filtración de la luz. En el centro de la cueva encontramos una stupa original con más de 1000 años de antigüedad. Tiene una gran importancia histórica, pues sus 3 coronas nos hablan de la existencia de 3 importantes reyes. Zoe, nuestro amigo, se detuvo a orar para reencontrarse con su pasado. En el pasillo siguiente, Buda, reconocible por su gran moño, dirige a una decena de monjes a lo largo de un viaje. Llegamos a la sala central de la cueva, donde se conservan 28 grandes Budas del siglo XI, cada uno con su nombre original. Nuestro viaje debía continuar. Afuera, Myanmar continuaba con su original pero alegre forma de vivir. Desde su arcaico aeropuerto, donde aún se utilizan básculas de granja para los equipajes, en unión de quien sería nuestro inseparable guía, Zoe Nain, tomamos el primer avión de la Yangon Air destino Kianton, en mitad del Triángulo del Oro, muy cerca de las fronteras de Laos, China y Tailandia. Este año el monzón se había retrasado y, a pesar de ser octubre, gran parte del país aparecía inundado por la fiereza de las lluvias.
Próximos al mediodía aterrizamos en Quiantón. El entorno nos ayudó a conectar rápidamente con el ambiente local. El aeropuerto eran 4 barracas y un tenderete y muchas gallinas campando libremente. La visita a esta villa casi rural comenzó por la colina del árbol solitario, donde vimos el árbol Petrocarpus, que según la historia fue plantado por un rey de la dinastía Combaún hace más de 200 años. En su entorno comenzamos a comprender por qué se llama a Myanmar el país de las pagodas. Preciosas estupas de capucha dorada, completamente macizas, y con un altar en su costado conteniendo una imagen de Buda, parecían adornar este parque rabiosamente verde. Un ligero puente colgante, hecho de tablas y cuerdas, atravesaba el riachuelo. En el centro del pueblo encontramos la impresionante pagoda de Mahamyan Muni, el más espléndido templo de la zona. Su Buda está recubierto de 4.000 panes de oro y es una réplica del original que hace 2.000 años que está en Mandalay. Las decoraciones sobre sus paredes están realizadas en laca y narran distintos episodios de la vida de Buda. Buda nació hace ahora 2500 años, en la misma fecha que su amigo, su caballo y su esposa, y murió a los 80 años. Aquí en Quiantón, al este de Myanmar y en medio del conflictivo Triángulo del Oro, en los alrededores de la gran pagoda Mahamyan Muni, la vida se desarrolla con esa absoluta sencillez de todo el inmenso rural de este país. Mientras en el vecino monasterio de Wat Song Khan, unos monjes aspirantes se afanaban en mantener limpio el patio. Caía la tarde y el sol se reflejaba en la gran cúpula dorada del exterior. Los más jóvenes de estos monjes se mostraron especialmente amigables con nosotros. Zoe, nuestro acompañante birmano, nos explicó que aquí difícilmente llega ningún turista y les encanta que les prestemos atención y les fotografiemos. Por instantes dejaron de ser reposados monjes y se mostraron como los niños que llevaban dentro. A lo lejos, delante de las azuladas montañas y sobre una colina, se destacaba una enorme estatua de Buda, atractivo especial del templo Pan Tan Yon Mon, a donde peregrinan gran número de lugareños de los alrededores. A sus pies, Quiantón vive plácidamente, sintiéndose protegida de antiguos o futuros peligros.
El sol se ocultaba y paseábamos por el centro del pueblo. En Wanzhongkun Pagoda comenzaban a reunirse los monjes para la última oración. A las 7 en punto comenzaron a recitar sus salmos, que pronto se convirtieron en cánticos. Escuchémoslos. En los lugares del planeta donde la vida se desarrolla con la sencillez de estas aldeas y poblados, una de las mejores maneras de llegar a conocerlos es acercarse a sus mercados, donde la vida brota espontánea con plena naturalidad. En nuestro mundo occidental esto ha cambiado, pero en Shantung aún es como podemos observar. Entre sus frutas exóticas descubrimos el yanán, dulce y áspero, las cabezas de dragón, muy ácidas y de la familia de los cítricos, o los gusanos de bambú, que fritos resultan exquisitos para acompañar una cerveza. Y finalmente, el durén, dulce y sabroso, pero con un olor tan repulsivo que los buenos hoteles prohíben específicamente introducirlos. Este importante mercado es lugar de cita obligada para distintas tribus que pueblan las montañas. Así es fácil encontrar a miembros de las tribus Han, que se muestran más sorprendidos por vernos que nosotros ante ellos. Sus mujeres, con inconfundibles tocados en la cabeza, siguiendo fielmente sus costumbres cuando se encuentran, se agachan para conversar, no importando qué lugar sea. Entre monjes y lugareños, nuestro pequeño grupo de expertos viajeros, compañeros de viaje, se hacían fácilmente reconocibles. A pesar de estar a más de 1000 kilómetros del mar, la abundancia de ríos y lagos hace que el pescado sea parte imprescindible de la dieta de estas gentes. Fresco, desecado o salado, el pescado tiene gran demanda en los mercados. En pleno centro, en uno de los principales lugares del mercado, podemos encontrar la gran farmacia. El boticario, cumpliendo con seriedad su papel de prescriptor profesional, recetaba y vendía pastillas de todas clases, estuchadas en tiras plásticas, sin caja y sin folleto. El búfalo es un animal imprescindible en estas latitudes. La gran dedicación a la agricultura y la carencia de vías de comunicación que posibiliten los desplazamientos en coche nos trasladan al mundo del carro, que aquí no solo es de bueyes, sino también de búfalos. Cada día en las afueras de la ciudad se celebra un importante mercado de estos bovinos que alcanzan el precio de 200 euros y cuya vida media es de 35 años. Al día siguiente aceptamos la invitación para ir a conocer las más recónditas tribus de las montañas. Ante la mirada inexpresiva de este niño y su perro, pronto nuestro coche nos hizo comprender que no sería sencillo llegar hasta ellos. Hasta 5 lugareños debieron deslomarse para ayudarnos a salir de aquel tremendo barrizal. Mientras la vida en la aldea transcurría con la placidez habitual, la agricultura, el ganado, atender a los pequeños, nosotros debimos continuar a pie nuestro camino en busca de las tribus de las montañas. Tras 2 horas de tortuoso sendero, al final de unos campos de arroz en la ladera de la montaña,
avistamos el primer asentamiento. Estábamos llegando a una aldea de la etnia Aká, fácilmente distinguible por el gusto de llevar las bocas y los dientes tintados de negro. La hija y la hermana de nuestra amiga comerciante también vinieron a recibirnos. Nos cuentan que esta tribu se baña con jabón 2 veces al mes, el día de luna nueva y el día de luna llena. Las monedas que adornan los tocados de la cabeza de las casadas son de plata maciza, muy apreciadas por ellas y con un valor superior a los 3 euros cada una. Un campesino responsable del poblado nos invitó a entrar en la aldea tras aceptar el precio de la entrada que sugerimos, 1000 chats, al cambio 90 de las antiguas pesetas. Apreciamos una cierta organización. Las casas eran todas de paja y bambú, con planta baja y piso. En el bajo estaban las cochiqueras, con gran número de cerdos negros y grandes. El chamán del poblado nos invitó a subir a su casa, donde nos recibió su hija y varios de sus hijos y nietos. Para ellos, nuestra visita y nuestra extraña apariencia supuso un acontecimiento extraordinario. Abduná es el jefe espiritual de la tribu, tiene 70 años, unos penetrantes ojos claros y más de 30 hijos. Como todos los sabios, habla poco y observa mucho. Cuando alguien es poseído por un espíritu, solo él puede curarlos. Nuestro camino continuó trepando montaña arriba a un buen ritmo. Ya divisábamos a lo lejos la aldea que acabábamos de visitar, pero continuamos la ascensión. Hacia el mediodía llegamos al punto más alto, donde se ubica la aldea An. Diríase que nos estaban esperando. Las noticias en la selva parecen volar. Quizás esperaban nuestros caramelos y satisfacer la enorme curiosidad por ver a semejantes ejemplares tan raros como nosotros. La relación con las mujeres y los niños del poblado fue fácil y sonriente. Los hombres parecían más reservados y nos contemplaban desde cierta distancia. Tras una media hora de alboroto en la aldea, todo pareció volver a la normalidad. Nos cuentan que aquí la gente desconoce la edad que tienen. Mujeres y niños pasan el día ocupados en labores domésticas o descansando en esta especie de terrazas exteriores en las que, como podemos ver, aprovechan para despiojar a los pequeños. Entre tanto, los hombres jóvenes se ocupan de cazar o cuidar el ganado. Un hombre joven, escopeta al hombro, atravesó ante nosotros la aldea a gran velocidad. Las cabañas en las que habitan, construidas de paja y caña, se distribuyen arbitrariamente por la ladera de la montaña y un delgado hilo de conducción eléctrica les posibilita la iluminación en este rincón del planeta que casi parece no existir. Ya en el camino de regreso bajando por la ladera de la montaña, nos cruzamos con 4 sorprendidos jóvenes que regresaban a su aldea desde el poblado más cercano, a 7 kilómetros de distancia, donde se supone que han asistido a la escuela. Su apariencia ante nosotros deambulaba entre la arrogancia y la sorpresa. Uno de ellos, quizás más próximo a la infancia, terminó por pedirnos golosinas. Había comenzado a llover con fuerza y un cobertizo en el camino ocupado por una paciente artesana nos sirvió de refugio. Ya en la llanura, al pie de la montaña,
unos campesinos se afanaban en recoger la cosecha. Algo más adelante, un par de campesinas vigilaban mientras su gran manada de patos jugaba en un enorme charco producido por la persistente lluvia. Este año, el perezoso monzón no se decidía a marcharse. Al caer la tarde, llegamos de nuevo al centro de Qiantón. Y bajo la lluvia paseamos a las orillas de su lago Naung Tung, centro geográfico de la villa. Un pescador faenaba con su red artesanal. En la orilla opuesta pudimos volver a contemplar el gran Buda de la pagoda Patong Honjongmon. Pero antes de despedirnos de Qiantón, quisimos dar un nuevo paseo por su alucinante mercado. Era la hora del desayuno y todo el mundo se afanaba en consumir suculentos platos de comida, en su mayoría compuestos por fideos dulces y arroz. Y este hombre, que podría ser primo hermano del buscado Bin Laden, abastecía el pueblo de relojes y transistores. Nuevamente, nuestras ya viejas amigas de la etnia Han conversaban frente a su puesto de fruta. Los puestos de verdura le dan gran colorido a este mercado, así como la habilidad de las mujeres con sus manos trenzando cestos o la peculiar forma de llevar enganchada a la frente una cesta a gran peso. Sorprendentemente, también la casi permanente postura de las mujeres, espalda recta, trasero abajo, rodillas arriba, que parece no cansarles jamás. Por último, en la zona de los pescados, todas las piezas son recién pescadas y los peces se venden aún vivos. Los ofrecen en el lado de los trozos de calabaza, con lo que logran un gran guiso. Debíamos continuar. Las continuas lluvias amenazaban fuertemente con inundar carreteras y dejarnos varados. Atravesábamos grandes extensiones de campos de arroz salteadas de pequeñas casas de campo. Llegamos al poblado de la etnia Palao de Plata, llamado Wampa. La aldea parecía sensiblemente más rica que la Han que ayer visitábamos en la montaña. Las casas eran de madera y había un cierto orden urbanístico. Las mujeres bien vestidas conversaban en los zaguanes y las escaleras de los balcones. Un grupo de jóvenes invitó a subir a la casa del alcalde. Sobre una alfombra en el centro de la habitación nos ofreció un té caliente y el señor de la casa interpretó para nosotros un monocorde concierto con su guitarra. En el balcón, una mujer tejía con gran habilidad lanas de colores para formar una manta.
había que asumir que el agua es parte de la decoración en Myanmar. El camino de regreso volvió a ser tan excitante como el de la ida. Camino del aeropuerto nos acercamos a contemplar de cerca el gran Buda de la pagoda Patanjongmon. De cerca parecía todavía de mayor tamaño. La próxima semana empezará una segunda parte de este reportaje que nos llevará por zonas históricas, por zonas culturales. Veremos ciudades, monasterios, templos, pagodas. Quizás no tanto rural como hemos visto hasta ahora, pero sin duda seguirá siendo Myanmar, uno de esos países únicos en la historia del universo. Hasta la semana que viene.